Preguntará usted cuál es la necesidad de estar acá, ¿verdad? Pero hay una razón de ser en la iglesia, hermanos. Cada una de las cosas que usted ve aquí. Y aquí la intención es poner la palabra de Dios en un lugar donde pueda ser escuchada y vista. Y esto evita distracciones y le da el lugar que corresponde, no al pastor, hermanos. Nosotros somos empleados del Señor, sino a Cristo, a su iglesia y a la palabra. Amén, para que lo tengamos en estima. Gracias damos a Dios. Incline sus rostros, Señor. Ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, abre nuestro corazón. Danos la fe, Señor, que necesitamos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y permítenos no solo escuchar, sino grabar en nuestro corazón tu palabra y al mismo tiempo ponerla por obra. Gracias por mis hermanos, los hermanos santos y santas de St. John's Montebello Lutheran Church. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, hoy hay tres lecturas muy lindas. El Evangelio habla de la lectura del hijo pródigo. Ciertamente una de mis, si no es que mi parábola favorita, porque me recuerda a aquel hijo pródigo. Yo fui ese hijo pródigo, hermanos, que se alejó de Dios por algún momento. Ya le compartiré en cierta manera mi testimonio. Pero también quiero hablarles acerca de la lectura que está en Corintios, porque es el apóstol Pablo que se dirige a la iglesia y que nos habla de temas igualmente importantes, como lo hemos visto, como la reconciliación. Bueno, déjeme hablarle de algo que quizá le resulte familiar. A mí me gustan, hermanos, los deportes. Yo sé que tal vez no parezca, pero ya estoy empezando a mover un poquito más. Los deportes me parece que nos mantienen activos, sobre todo si lo hace en la mañana. Si usted camina, lo va a mantener con las ideas frescas. Las articulaciones van a estar moviéndose. Si le es posible, haga alguna actividad que disfrute. Yo disfruté mucho hacer básquetbol y ahora lo hago quizá ya a otro ritmo, ¿verdad? Pero el otro día estaba pensando mientras observaba un grupo que tenemos los viernes en la iglesia de personas de la comunidad que vienen a jugar básquetbol. Ellos no asisten a la iglesia, pero nosotros abrimos las puertas de la iglesia para que vengan y tengamos ese tiempo para construir este tiempo de relaciones unos con otros. Y mientras veía el juego pensé de qué manera en una cancha de básquetbol hay más allá de solamente burlar al atacante y tirar. En un juego de básquetbol o de fútbol usted verá que hay contacto, que hay lucha, que hay estrategia y a veces también algo que en inglés dicen trash talk, ¿verdad? Es estar hablando y retando al oponente. A veces los jugadores hablan de una manera, se burlan de las habilidades del otro y tratan de sacarlos de sus casillas. Es parte del juego que se convierte en algo psicológico. Cuando hay una falta, que en inglés le dicen foul, entonces ellos reclaman. Les bloquean un tiro y entonces hacen como berrinche. Y se dicen, ¿qué es todo lo que tienes? Es parte de la cultura del juego. Un juego que están tratando de ganar. Pero aquí, hermanos, es donde consideramos, porque en la vida a veces pensamos que estamos en un juego compitiendo unos con otros. ¿Por qué? Pensamos que tenemos que derrotar a la persona que está enfrente de mí, llámese mi esposa, ¿verdad? En el caso de la esposa, su esposo, o los hijos, ganar una discusión, querer tener la razón. Pero no nos damos cuenta que en realidad somos del mismo equipo. En una iglesia se llega a dar esto también. Así que vale la pena reflexionar de qué manera nos tratamos unos a otros allá afuera. Si pensamos que estamos en una competencia, ¿de qué manera estamos compitiendo quizá por atención, por recursos o por respeto? Aún dentro de la misma familia. Por esa razón el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 16, 21 habla de esto que es tan necesario.
Dios lo ha perdonado a usted y a mí. Ha perdonado y sigue perdonando nuestras fallas, nuestras faltas. Pero no solo eso, nos ha hecho embajadores, hermanos. No de rivalidad, no de chismes, no de pleitos, sino embajadores de reconciliación. Y la meta no es ganar en contra de las personas que tenemos enfrente, sino más bien procurar la unidad en Cristo. Porque tenemos otros oponentes y ya dará cuenta cuáles son. Así que le quiero hablar de 3 puntos claves en el mensaje de hoy. Ahora sí, next please. El primero es que en el juego rudo de la vida, los errores son inevitables. Se dice por ahí que pon a 2 personas en un solo lugar, a 3 personas, y va a haber problemas y va a haber dificultades. ¿Cuántos de aquí hemos experimentado a alguien de la familia o amistad que convivimos después de un tiempo y entonces empiezan a salir las diferencias? ¿Por qué? Porque las faltas son inevitables. En el básquetbol los errores son algo que se espera. En el básquetbol usted puede fallar un tiro, cometer una falta, perder la pelota. Pero la pregunta no es si usted se equivoca, sino lo que va a hacer después de que se equivoca. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos después de que cometemos una falta? ¿La reconocemos? ¿O simplemente la negamos? ¿O culpamos a otros? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, en el juego de la vida? Es una buena reflexión. En la vida es lo mismo. Todos pecamos, todos fallamos, pero ¿cómo respondemos? Es más, no solo cometemos la falta, sino que nos gusta hablar. Y nos gusta a veces despreciar a los demás o ponernos a nosotros mismos en un lugar más alto que no nos corresponde. Hay personas que pueden llegar a burlarse, criticar y ver a las personas por encima del hombro, verlos como oponentes. Pero Pablo escribe en 2 de Corintios 5, verso 16: pero ahora, hermanos, no conocemos a los demás conforme a la carne. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que no podemos juzgar a la gente en los estándares actuales del mundo. No podemos solamente verlos porque tengan un mejor estatus o porque hayan cometido errores del pasado. ¿Sabe por qué? Porque si esa persona ha sido bautizada y ha venido delante de Jesús, algo radical ha pasado en su vida. Se le ha dado una nueva identidad a esa persona y a usted. El verso 17 de 2 de Corintios 5 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se acuerda de ese texto? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios, Jesús, nos ha dado una nueva identidad. Pero no debemos olvidar en ningún momento, hermanos, de dónde nos tomó el Señor. El pastor Martín Lutero decía que todos éramos como este hijo pródigo, que pensó que lo tenía todo y que lo malgastó y que se quedó en la calle comiendo la comida de los cerdos. Es una imagen fuerte, ciertamente. Pero así es la condición espiritual del ser humano. ¿Quiénes somos delante de Dios? Que es amor, es perfección, es pureza y es santidad. Nada ni nadie, hermanos. Por eso, todos necesitamos misericordia. No hay lugar en el cuerpo de Cristo y como hijos de Dios para tener una competencia de orgullos. Nuestras más grandes faltas, fíjese, esto es fuerte. Pudiéramos pensar que es en contra de otros, pero en realidad la actitud del ser humano una y otra vez es apartarse de Dios. Y cuando el ser humano reconoce que necesita de Dios, entonces estamos listos para ser reconciliados con Él. ¿Cuántos dicen amén?
Y así como en el juego del básquetbol, siguiente por favor, tenemos a un árbitro justo, aún antes, mano, bueno, previous. Ok. Y déjeme decirle por qué. En cualquier juego de básquetbol, el referee o el árbitro es la autoridad. O dígame usted, si no. En un partido de fútbol. Pero en ocasiones los jugadores ven a los referees como el enemigo. Sobre todo cuando una marca es señalada. Pero el referee se le tiene que respetar y se le tiene que acatar porque es la autoridad en la cancha. Él tiene la capacidad de juzgar con un equipo si la falta o no fue cometida. En la vida, hermanos, tenemos un juez que lo sabe y lo conoce todo. Pero también este juez es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 21 de 2 de Corintios 5 dice, por nuestra causa, por nuestro pecado, por nuestras faltas, Dios hizo pecado a Jesús, a pesar de no haber cometido pecado, para que por medio de él la inocencia de Jesús fuera hecha nuestra, hermanos. Esto no solamente es llamar a una falta, sino que Jesús ocupara nuestro lugar. Nuestro Señor jamás cometió una falta, sino que Él las recibió todas. La iniquidad de nosotros pesó sobre sus hombros, como dice Isaías 53:6. Uno de los fundadores de la iglesia luterana del Sínodo de Missouri, Walter, decía lo siguiente: aquel que piense o que crea en Cristo, o aquel que crea que en Cristo no hay razón para temer al juicio, en realidad debe pensarlo dos veces, porque Cristo fue juzgado en su lugar. En ese gran tribunal, Cristo, hermanos, es nuestro referee, nuestra autoridad, pero al mismo tiempo nuestro defensor, es nuestro abogado. Él sabe nuestras faltas, pero también conoce los pasos que usted y yo debemos de seguir para reconciliarnos. En la cruz, hermanos, había muchas voces de acusación. El diablo hoy todavía nos quiere acusar y decirnos: tú no sirves. Recuerda tu pasado y tus errores. Por eso le llaman el acusador. Pero en realidad, en Cristo, hermanos, sabemos que Dios nos ha perdonado. En Él, hermanos, está nuestra esperanza. En Él está nuestro perdón, porque Él nos justifica y nos prepara para su misión. Qué hermoso, hermanos, saber que en realidad el castigo que nosotros merecíamos, el Señor lo cargó en sus hombros. Por lo tanto, podemos seguir en este juego de la vida con libertad para obedecerlo y seguir sus mandamientos. Amén, hermanos. Siguiente, por favor. Next. Ahora, ¿qué hacemos? Sabiendo que no somos oponentes, sino que Dios nos ha hecho parte de su equipo. Él quiere que juguemos como jugadores reconciliados. Mire usted, hay un equipo muy popular, ¿verdad? En Los Ángeles, usted conoce los Lakers, seguramente escuchado hablar. Y los Lakers, déjeme decirle, exacto, Go Lakers, ha estado jugando mejor. ¿Sabe gracias a qué? Trajeron a un jugador de Dallas, Texas, ¿verdad? Luka. Y el juego de los Lakers adquirió otra dinámica y otra revolución. Trajeron otro entrenador, empezaron a jugar diferente, empezaron a dejar de echarse las culpas y se veían los jugadores animándose unos a otros, pasándose la pelota. Es divertido de verdad verlos jugar. ¿Qué cree?
nosotros, hermanos. Dios nos está transformando, nos ha transformado, hermanos. El proceso continúa. Entonces, ¿cómo vamos a jugar este juego de la vida? El Señor lo ha hecho embajador para que por medio de Él, por medio de usted, otros lo conozcan a Él. Así que ya no hay necesidad de ver a otros como rivales. Ya no somos rivales en la familia, en la pareja, en la iglesia, con los hijos, en su comunidad. Somos parte del mismo equipo, porque todos necesitamos a Cristo como Salvador. Amén, hermanos. Gracias damos a Dios. Ahora no debemos de perder de vista esto siguiente. Next, please. Estamos de alguna manera en la batalla. El juego sigue, pero el enemigo no es la persona que está en su familia. Mire quiénes son los oponentes. Nuestra propia carne, hermanos, que a veces no quiere hacer lo que el Espíritu dice. El Espíritu dice, ve a la iglesia, y la carne dice, quédate en tu iglesia y vete a la barbacoa mejor. Eso es lo que la carne quiere. Pero su Espíritu dice, llévame, vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Allí está un rival. No haga lo que su carne le dice, sino lo que su Espíritu quiere hacer para estar en comunión con Dios. ¿Quién más? El diablo, el enemigo que nos acusa, que nos pone la duda, aquel que siembra la división entre los mismos elegidos. ¿Ya te fijaste cómo te vio? ¿Cómo te miró? ¿Ya viste cómo te respondió? No, ni vayas ahí, pura persona que simula. Hermanos, ese es el diablo que quiere acusarnos unos a otros. Tengamos cuidado, porque eso divide, y ningún reino dividido contra sí mismo subsiste. El cuerpo de Cristo debe esforzarse por permanecer unidos. En un cuerpo hay diferentes dones y diferentes puntos de vista, pero servimos al mismo Señor y Salvador. Amén, hermanos. Ahora, también existe la cultura. Esta cultura que te dice, puedes ser arrogante, puedes sentirte orgulloso de tus logros porque los cometiste tú, los hiciste tú. Y esa cultura a veces niega a Dios. En las escuelas, obsérvenlo. Lo han dejado fuera de las aulas. Y vean dónde está nuestra juventud hoy día. La cultura ha hecho que la gente piense que son ellos los que son los más importantes y los dioses. Y le han dado la espalda a Dios. Así que, hermanos, no nos equivoquemos, porque esa es nuestra batalla diaria. Pero, hermanos, no se preocupe. ¿Por qué? Porque en realidad con Él vencimos, hermanos. Él nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese usted. Efesios 4:32 dice, sean amables unos con otros, perdónense unos a otros, así como Dios y Cristo los ha perdonado a ustedes. Siguiente slide, por favor. Así que debemos de pensar en esto. Hay algo que en el básquetbol le llaman el MVP. ¿Sabe qué significa? A more valuable player, right? Player. More valuable player. And player también. El jugador más valioso del equipo. A veces somos como esos jugadores que a veces compiten para ser el mejor calificado, a ver quién tiene el trofeo, quién es el más importante, quién es el más hábil. Pero en el reino de Dios, hermanos, no hay estrellas, no debe haber protagonismos, no debe haber personas que se sientan superiores a los demás, porque sabemos que tenemos un solo Salvador y muchos, hermanos, jugadores perdonados. El pastor Lutero dice en el Catecismo Mayor, donde hay perdón de pecados, también hay vida y hay salvación. Si hemos sido reconciliados nosotros con Dios, entonces seamos reconciliadores, hermanos.
Procuremos la reconciliación. Si hemos sido perdonados nosotros, entonces nos toca perdonar a los demás, porque estamos en el mismo equipo, en el equipo de Cristo. Así que en su familia, por ejemplo, ¿cómo se ve esto? Siguiente, por favor. Next, please. En la familia, ¿cómo se puede ver esto? Oh, next, please. Ya, ahí está. Así es como el Señor quiere que nos reconciliemos. En la familia no hay competencias, hermanos. No debemos de competir. Es más, dejemos de tomar nota, porque a veces parece que tomamos nota y decimos, es que yo hago más y tú haces menos. Llevamos los puntos. Es que se te olvidó esto y yo hago más. Al contrario, extienda gracia, extienda perdón. En la iglesia sirvamos sin esperar reconocimiento, hermanos. Amemos sin esperar recibir a cambio, así como Cristo lo hizo. A su tiempo el Señor le recompensará. Y en su vida diaria, manténgase firme en la verdad de la palabra, pero siempre hable la verdad con amor. Porque no nos representamos nada más nosotros mismos, porque usamos la playera del Señor. No estamos tratando de ganar ningún trofeo, porque Cristo ya recibimos la corona de salvación, hermanos, que no puede desaparecer. Así que, ¿qué haremos, hermanos? Ya no hay que competir. Mejor sumemos esfuerzos. En la familia colaboremos, extendamos perdón. Si nos hemos equivocado, admitamos la falta. Porque si no admitimos la falta, hermanos, vamos a estar ahí atorados. Y tenemos que seguir jugando juntos. Extendamos perdón, pidamos al Señor que nos ayude. Y si usted requiere un especialista, un pastor consejero, un terapista, busque apoyo, busque ayuda, hermanos. Porque el Señor, eso es lo que Él quiere. Queridos hermanos, la reconciliación no solamente es una doctrina, es un estilo de vida. Cristo nos dio paz por medio de Él. ¿Y qué cree? Ahora Él nos envía en este mundo dividido, en este mundo que se pelea, en este mundo que compite por todo. A usted y a mí, de acuerdo a su palabra, nos manda para traer la paz. No nuestra paz, la paz de Cristo a los demás. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Para Él la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Glorificamos a Dios. Respondemos al Señor. Tenemos enseguida las oraciones. Ahora sí vamos. Es que el orden cambia, entonces a veces me confundo. Allá en la otra iglesia, después del sermón, hacemos las oraciones, pero aquí a veces es la ofrenda. So what is next, Chris? Vamos a dar gracias a Dios. Incline su rostro y demos gracias por su palabra. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque en estas lecturas podemos ver de qué manera el ser humano, Señor, en esta parábola del hijo pródigo, el ser humano ha querido caminar bajo su propia filosofía o sabiduría. Y afuera no hemos encontrado nada. Hoy, Señor, celebramos que tú nos has hecho tus hijos. Nos trajiste de nuevo. Desde el día de nuestro bautismo, Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y nos diste, Señor, nuevas vestiduras. Te damos gracias, Señor, porque ahora esa paz, ese perdón, es el que tú nos envías a dar a todos los que están alrededor de nosotros. Señor, ayúdanos a vernos, no como rivales, sino como miembros del mismo equipo, de quien tenemos, Señor, un Salvador.